Bien, continuamos con el programa de Cutivalú Informa, primera edición, y estamos también enlazados a través de la señal de Facebook para esta entrevista. Y vamos a tocar el tema de despenalización del aborto en casos de violación sexual. Y para ello tenemos como invitada a María Paz de la Cruz. Ella es coordinadora de campañas de Amnistía Internacional Perú. ¿Cómo estás, María? Buenos días. Hola, Oscar, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bien, María Paz, tenemos esta tema que ustedes están impulsando, pero a través, ¿no? Básicamente a través de esta campaña, Otra Historia es Posible. Cuéntanos un poco más, por favor, en qué consiste esta campaña. Bueno, en realidad estamos en medio de un contexto, en un escenario creciente de violencia sexual, de debilitamiento de derechos sexuales y reproductivos, donde miles de niñas y mujeres víctimas de violación sexual están siendo forzadas a ser madres en el Perú, ¿no? Entonces, en este contexto y en el contexto de los 100 años del aborto, de la legalización del aborto terapéutico, que es legal desde 1924, lanzamos esta campaña llamada Otra Historia es Posible, ¿no? Con la que buscamos que se garantice el aborto terapéutico en el caso de embarazo infantil y que se despenalice el aborto en casos de violación sexual en general. Y en este caso también, ¿cuál ha sido el avance del Estado? Tenemos en cuenta que no todos los países, y el Perú es uno de ellos, que no avanza justamente en promover o en analizar ese tema a nivel de una legislación que ayude o que aporte un poco más al tema del aborto en casos de violación sexual. Bueno, como te dije, el aborto terapéutico es el único aborto legal en el Perú desde 1924. Han pasado 100 años y en estos 100 años no solamente no han habido avances, sino que el escenario se ha agravado con importantes retrocesos, ¿no? Porque el Congreso ha marcado aprobaciones de normas legales que bajo premisas de proteger a la familia o a las infancias, en realidad están debilitando aún más los derechos de las mujeres, ¿no? Se han avanzado y se han aprobado normas que invalidan derechos sexuales y reproductivos y se ha obstaculizado además el derecho de las niñas víctimas de violación sexual a acceder al aborto terapéutico, ¿no? Destaca entre estas la ley que reconoce los derechos del concebido, que fue promulgada en el 2023, que en realidad está marcando un retroceso fundamental, ¿no? Entonces, en 100 años no solamente no avanzamos, sino retrocedemos. Claro. Y bueno, aquí vemos que también hay una fuerte injerencia de la parte religiosa, ¿no? Para poder hacer que estas leyes no avancen. Pero, ¿dónde queda entonces el caso? Y que es para que nuestros oyentes también comprendan, ¿dónde quedan los derechos y la salud de estas personas, de estas mujeres víctimas de violación sexual? Bueno, en realidad el año pasado sonaron dos casos que han sido fundamentales para colocar el tema en agenda política, el tema en agenda social, ¿no? Tenemos el caso, por ejemplo, el caso de Camila, y el año pasado, el caso de Camila es el caso de una niña indígena víctima de violación sexual desde los 9 años que finalmente queda embarazada. No le brindan el aborto terapéutico, se le obliga a continuar con el embarazo, donde es revictimizada. Finalmente, ella tiene un aborto espontáneo, que es criminalizada por las autoridades porque la quieren acusar de autoaborto, ¿no? Y el dictamen, el año pasado, el Comité de Derechos del Niño de la ONU dio un dictamen donde se le pide al Estado peruano, bueno, que repare, por supuesto, pero que además que despenalice el aborto en todos los supuestos de embarazo infantil. Este ha sido un caso que muy sonado el año pasado, que ha ayudado a poner el tema en agenda y que cada vez más se empieza a discutir y conversar sobre el tema. Y también el caso Mila, que fue el caso de una niña de 11 años, también víctima de violación, a la que se le negó el aborto terapéutico en un hospital en Iquitos y finalmente, luego de una serie de revictimizaciones, pudo acceder al aborto terapéutico en la maternidad de Lima, ¿no? Entonces, en realidad, casos como los de estas niñas, tenemos miles. Según cifras oficiales, el año pasado, 1.353 niñas de 14 años o menos se convirtieron en madres y de ellas 4 niñas menores de 11 años. Entonces, el Estado no está cumpliendo su deber de protegerlas y está obstaculizando su derecho. Y cómo ustedes promueven también de que en este caso el Congreso pueda poner en la mesa esos temas para que de una vez se lleve a una solución, a un entendimiento en todo caso. Bueno, estamos en medio de un Congreso que está marcando una tendencia muy conservadora y antiderechos en realidad, pero se viene un año fundamental, ¿no? Porque es un año preelectoral, el próximo año, y creemos que ahorita la ciudadanía tiene que ser consciente de la realidad que está afectando a miles de niñas y mujeres para empezar a poner el tema en conversación, en discusión, en sus cabezas y finalmente poder votar teniendo conciencia
de qué tipo de congresistas estamos eligiendo, ¿no? Yo creo que para este Congreso, aunque igual, por supuesto, se tiene que luchar, va a ser muy difícil poder avanzar a nivel de derechos legislativos, de leyes, de normas legales que garanticen este derecho. Se ha tenido algunos proyectos de ley que no han avanzado, pero justamente por eso se puede esperar hacia el 2026 tener un panorama diferente, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, del aborto terapéutico para casos de embarazo infantil, ese es un trabajo que se tiene que realizar con el MINSA, ¿no? Porque la idea es que dentro del protocolo de aborto terapéutico que ya existe, se pueda hacer un protocolo de actuación específica para el caso de niñas, ¿no? Entonces, hay, por un lado, el proyecto de aborto por violación es con el Congreso y por el otro lado hay un trabajo que se puede realizar con el MINSA todavía, ¿no? Y ustedes como Amnistía Internacional tienen un dato específico, una cifra de cuántas niñas están en peligro por tener todavía o mantener un estado de embarazo luego de haber sido violadas. O sea, en realidad las niñas embarazadas tienen mucho mayor, o sea, tienen mayores riesgos de salud o se enfrentan a mayores riesgos frente al embarazo, ¿no? No tenemos exactamente cuáles son los riesgos de salud o qué porcentaje de niñas, pero definitivamente las niñas embarazadas tienen mucho más riesgos físicos y a su salud al llevar un embarazo. Claro. Y en este caso también la campaña que ustedes están promoviendo, que es Otra Historia es Posible. Por favor, detállanos un poquito también cómo va esa campaña. Bueno, con el caso de Esta Historia es Posible, buscamos sensibilizar a la sociedad sobre este grave problema de salud pública y demandar la despenalización del aborto en todos los casos de violación sexual de niñas y mujeres, ¿no? Hablamos de Otra Historia es Posible porque creemos que es posible cambiar la historia. Es posible cambiar la historia de todas estas niñas y mujeres que están siendo forzadas a ser madres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, algunos datos de alguna encuesta que hicimos en mayo, junto con las compañeras de Manuela Ramos y Promsex, que le encargamos a Ipsos, que tiene datos muy importantes de los que no necesariamente somos todos y todas conscientes, ¿no? Por ejemplo, en esta encuesta que hicimos a nivel nacional, salía que 6 de cada 10 peruanos y peruanas están a favor de que el Congreso apruebe una ley que despenalice el aborto en casos de violación sexual. Y también teníamos que el 74% de la población respalda que las niñas sobrevivientes de violencia sexual accedan al aborto. Entonces, en realidad, estamos hablando de una mayoría que está a favor de este derecho, pero que todavía no es un tema que se está discutiendo de la manera en que se debería, ¿no? Claro, muchos entes son los que tienen que formar parte también de este estudio, ¿no? De ese análisis, pero bueno, vemos que el Congreso en realidad está concentrado más en otros temas y no en los temas de salud que son prioridad. María Paz, te agradezco tu tiempo para esta entrevista. Gracias a ti, Oscar. Bien, fueron declaraciones de María Paz de la Cruz. Ella es coordinadora de campañas de Amnistía Internacional, que nos contaba justamente sobre este tema de la despenalización del aborto en casos de violación sexual y la campaña Otra Historia es Posible.